iba a reclamar. Sí, está nunca recién ahora. Nosotros, algunos no es que reclaman. Ya tengo los registros de promoción. Me presté y he sacado copias que no recibí. Si van a buscar ese libro de Excel, esta mamá está de presidente. Era la presidenta del Comité de Construcción de la Capilla de Dios. Todo es en eso. Había una buena cantidad de listas de florecillas. Ahí está bastante, yo no sé qué hacer. Hay que volver, Ya te lo doy a ti todo. Ya acomodado. Es que hay muchas cosas interesantes. Están todos ahí, pues, ¿qué hago con eso? Ya no me entra la pestaña. Yo mandé a hacer un estudio. Hay que hacer No sé, pues ya, pues. Digitalizarlo. Entonces, ahí hay. No, por eso les doy. Están dos cajones. Escuela nueva. Para que veas dónde quieren. Ella, acaso tú un hijo, sí, nadie. Entonces yo ella del colegio, yo sé que acá soy, entonces yo no te salgo, nada de nosotros. Entonces yo la veía a ella más colgada que estaba. O sea, cada uno tiene sus características, pero ella tiene de otra manera. Mi rumita me dijo, y ese me acuerdo bastante, explotarme la ruta cuando era niña. No, pues lógico, además tiene su casa, todo.
contenido de las chicas son Iba a trabajar en jueves, se pueden dejar de ahí Julio que pero quería venir de semana y tu papá me da el micro y ya empieza. ¿Qué pasó? No está, con el micro. Quiero hacer el prototipo del micro, tenía que hablar. Adelante, adelante. Pero ahorita la gente está corriendo, como están entrando virtual, no dejan ir y el otro. ¿Cuál? Sí, tal vez empezar, pero ahorita les ha avisado ya justo a qué hora van a entrar, entonces por eso esta asistente me ha mandado a contar. Estamos que no se acordaba yo sí hablo, tampoco no hay, ¿no? pero ha quedado muy bien, no sé si está rápida la transmisión, ¿no? Yo también. Comienza David, comienza un Ya 29 y ya está. todo el mundo ha compartido. Un montón de gente ha compartido. El único que La pasa es transmisión. el palito. ¿El pan qué dice? La actuación de la Idiota. Va a ser otro mismo que los de David, ya está. El jerga El es... palito, es el único, porque todo el resto. No, porque ¿qué jerga? Jerga es una raíz más que nada hispana, digo, no tenemos por qué llamarle a eso. No tiene nada de quechua. En cambio, el jerga es en realidad el que va colocando en las paquetas en cada lugar y en todo el tránsito que tenemos. Ahora, sí, pues, pero eso es pues base fundamentalmente hispana, pues no tiene quechua. Pero sabes, como el quechua es polisémico y se va añadiendo, o sea, todo también puede haber tenido todo, significa. No tiene que dejarle. Está comiendo, déjale. ¿Cómo le vas a quitar su comida? ¿Te gusta eso? Voy a cantar ya, ¿cómo se llama? Almatán. Es que no es, este no es un show, es una... Simplemente me graba, después la copla, después, Espérate, nada más los virtuales y de ahí ya, porque como son los que son los de aquí se puede manejar el tiempo. Ajá, pero los virtuales son la chica de uno, la chica de MIT y la chica de Harvard al final otra vez y no Chalanta, sí, no tiene no, y de ahí después, está bien. sí, ahora sí. Sí, yo también el tiempo. No soy yo, son los que están
empezamos. No, porque no encuentra problemas técnicos, problemas técnicos. Hola, Mimi. ¿Puedes hablar? No te oímos. Y después. Eso que no ha venido. Misiones. Está transmitiendo desde España. Francisco Pizarro no le da que enviar su voz. El pastor de Chanchos. El cuchitril ese, ¿cómo está, bueno? El cuchitril ese. Dice que es conquistador. No puedo conquistar ni a su cerdo. No. ¿Qué estás buscando, Pochi? Yo tengo dos, pues. Dos pasos. Pero va a devolver. Ah, no, usted piensa. Uy, no piensa. Uy, no. Y entonces no puedo. El cable está bien, y hemos probado ya la salida. Pregunta si su micrófono está abierto, de repente no está abierto. La cosa es que nosotros tenemos no, no eres tú. No suena. Y está saliendo ya la pantalla. Puede ser que estés muy lejos de tu micrófono. A lo mejor eso era, sí estaba saliendo, pero tan bajito que no. Muy bajito se puede. Cambiamos la mía, ¿verdad? Josécito, José. No se puede. A ver, tratamos. Se escucha. ¿Por qué ya no sale de ahí? No. Ahora comunica para ver si no te puedo olvidar, me voy a mirar Aquí está la mía. Voy a andar con pero yo lo que quiero es que el sonido que viene de mí. ¿Por qué lo han puesto? Si lo han puesto a Juan también. Se ha quedado el cable.
Ya estamos live, pero en internet, pero no. Ay, no, están chicos para más. ¿Quieres cambiar la línea? Yo pienso que no era él. Incluso si yo hago Desconecta ese, desconecta la salida de esta desconecta. no, mándame un poco de. Te voy a llamar en un momento, ya, Miki. No, estoy llamando ahí para que probar de... Seguro que esto ya no debe sonar. Yo te voy a llamar aquí, te voy a llamar aquí. Oye, Said. Said. De repente pongo el micrófono. No, ni suena por la punta. Igual de flojito que a la. Ahí va, pero ahora. Habla Gina. Ya viene. No sé, por el micrófono. Ya está con el micrófono, ya. Karina, habla. ¿Me escuchan o no? Sí. No factura el micrófono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, no, no, no. De las llamadas, sí. O sea, para que nos contamos virtual, ¿no? Perfecto. Se Porque oye, teníamos otro equipo de pero yo digo, no, me dijeron que le iban a traer otro. Ya, porque no se me tenemos imágenes. Dale, ve. Dale. Escucha ya. Yo lo sé. Está cuidado, está cuidado. Sí, sí. Capaz cambiamos de compu. Ya, vamos a tratar de cambiar de compu. Con la de la tienda está toda. ¿Está saliendo? Y si usamos la Uno de ustedes no sabrá más que aquellos. Nada. No tanto por lo que saben, sino que dominan este espacio, que no es igual en el mundo. El espacio es este, el otro es de Europa, el otro es de India, y así. Entonces, de repente, como somos de acá, ustedes pueden saber más que todos esos son de Estados Unidos y de Europa. Y que puedes Pero
parte del laboratorio, cómo soluciona. También. ¿Quién le habla así? No, que también el cable ahí se ha quedado. Y déjame una canción así continua, así escuchamos. Ya. Pero estaba sonando al final, comienzo. Al comienzo estaba sonando. ¿Cómo lo lograste? Bueno, ya. ¿Qué concepto? Buenos días con todos. Estamos teniendo problemas técnicos con las charlas virtuales, pero tenemos el agrado de presentar a una cantante aquí de Ataura, que es un distrito muy bonito, donde tenemos mucha historia con la familia Bonilla. Y ella es Lucía Elena Cárdenas Bonilla, y les va a dedicar uno o dos yarabís de su inspiración. David, permíteme Estoy bien, yo veo. Aquí un aplauso, por favor, para un yarabí, les va a cantar un yarabí. Con mucho gusto, para ustedes, yarabí. Quiero y es mi gusto. En mis gustos nadie manda. Te quiero porque has nacido de las entrañas de mi alma. El amor es una planta que crece con el cariño, mas luego se marchita a la sombra del una errancita muy propia de nuestra región. Señora vecina, una preguntita. Señora vecina, una preguntita. A ver si le has visto al señor Santiago. A ver si le has visto al señor Santiago. Esta mañanita pasó por mi puerta. Esta mañanita pasó por mi puerta. De sombrero blanco, poncho colorado. De sombrero blanco, poncho colorado. Ay, 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 poncho colorado. Ay, 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 poncho colorado. Sin quechua. Ya. Les va a ofrecer una canción más en quechua, un yarabí, de lo que recuerda, porque estas son canciones muy antiguas y es muy importante que alguien como ella las siga interpretando. Y si les podemos seguir aprendiendo el resto, también. Sanchi canchi, urpiquilla, masgamos hay, somos kirisa, aklastin kuimal, yena, spa, maquillantapi, kawa, naipa.
Llegas del norte, Cholita, no penas rumbo. Aquel que te quería cambió sus besos por puños. Aquel que te quería cambió sus besos por puños. Vienes buscando, Cholita, algo en la sierra norte. Y aún con las alas rotas alzaste el vuelo y huiste, cargando con tus guaguas hasta este río llegaste. Pero aquí también había que hirió de muerte, aunque sin descanso luchaste, poco a poco te quedaste, y aunque sin descanso luchaste, Micaela te quedaste, y aunque sin descanso luchaste, poco a poco te quedaste, y aunque sin descanso luchaste, Micaela te quedaste. Con este portero vamos a hacer que los cables funcionen. Pero aquí también había que hirió de muerte, Y aunque sin descanso luchaste, poco a poco te quedaste, y aunque sin descanso luchaste, Micaela te quedaste, y aunque sin descanso luchaste, poco a poco te quedaste, y aunque sin descanso luchaste, Micaela te quedaste. Y hacia el olvido marchaste, sin guitarra, pañuelo, sin pañuelo, guitarra, ni cajón. Quiero compartirles esta canción. Nosotros, la familia, nos ha gustado con ella, mi familia y mi papá, siempre nos ha gustado crear canciones, letras. Y esta es una de las últimas antes de irnos de Perú, porque nosotros ahora vivimos en Estados Unidos. Fue el caso de que siempre estamos ensayando, cantando porque nos invitan o porque nosotros mismos queremos presentar nuestra hermosa música peruana. Entonces un día estábamos en esta casa durmiendo y una señora nos tocó la puerta. Toca y ¿qué pasa? Han llegado, me dice, una familia del norte de Perú, de Tumbes, de por ahí. ¿Qué pasa, señora? Esa señora con 4 hijos y no han tenido dónde dormir.
yo soy pobre, me dice la señora, y en mi casa tengo apenas un corredor donde he puesto una frazada y ahí han dormido toda la noche. Entonces, qué lástima, ¿no? Vamos a ver cómo le ayudamos. Y entonces les buscamos y les trajimos para darle un desayuno y que nos cuente qué había pasado. La señora había peleado con su marido y él las había botado a ella y a sus 4 hijos y se había venido caminando por algunos sitios hasta el Jauja. Por momentos conseguía un poco de plata para el bus, venía a Jauja. Y llega pues así. Entonces nos dolió el corazón que hubiera pasado. Y mi suegro en una parte de estas tenía una habitación, un cuarto que estaba desocupado. Y la acomodamos a la señora. Con sus 4 hijos que estaban a las justas, no tenían para comer, no tenían ropa. Entonces buscamos a los vecinos de alguna forma que nos ayuden con la señora. Pero también pasó una cosa extraña, que a mi esposo lo buscaron para ser candidato político en los años 1980, bueno, no sé. Y entonces tenía que decidir si aceptaba ser candidato o candidato, y nosotros también preocupados. Y mi suegro dijo, yo quiero que sí sea candidato mi hijo, yo voy a ayudar con un dinerito, le voy a mandar a hacer grupo. Y mi mamá también, que lo quería tanto a José, a Pepe Lucho, que lo conocen, dijo, yo también tengo una platita guardadita y también voy a ayudar. Entonces él tuvo que ir a Huancayo, Jauja y a Lima para ver cómo nos organizamos. En eso nos descuidamos un poco de esta familia. Una hermana que tengo me dijo, no, yo me lo traeré al chico, al mayorcito, que se llamaba Lucho, para que me ayude en mi tienda y así ayudarles un poquito. Pero la verdad que los problemas políticos llegaron hasta ese espacio y empezaron a pensar tonterías, problemas, y al final no pudimos ayudar. Pero entonces mis hijitas empezaban a llorar por los chicos eso, porque eran niños buenos, que era la situación nos había puesto así. Y nos fuimos a Estados Unidos porque también ya que la situación, como digo, política no permitía que mucha persecución. Había momentos, días en que nos ponían en la puerta de la casa una caja de cualquier cosa y ahí le llenaban una bomba. Que nosotros no sabíamos ni cómo era bomba que se existen. Entonces, asustados por eso, pudimos viajar a Estados Unidos. Y cuando estuvimos allá, nos preocupábamos, pero tampoco no teníamos el suficiente dinero para ayudar hasta ahí, porque también estábamos acomodando, nos ofrecían. Entonces nos dio mucha pena, pero tampoco podíamos viajar porque no teníamos los documentos. Y estábamos tristes por ellos, conversaban, pero ellos también se presuntaban. Los Hurtado Bonilla, mis hijos, cantan y tocan instrumentos desde que fueron 3, 4, 5 años. Yo la que les enseñé fue un poco yo, porque a mí me enseñaron en Huancayo cuando estudié profesora a tocar y a cantar. Y también viene de mis abuelos. Los caujinos, los abuelos, los tíos siempre han enseñado a sus hijos. Y entonces eso pasó. Y cuando estábamos en Estados Unidos, Gina, la segunda de mis hijas, me dice, mami, he hecho una canción con el problema que hemos pasado con el Lucho. Porque Lucho ya no sabía qué hacer, la familia, el papá, todo fue una desgracia, la mamá no pudo con los hijos, no sabemos qué pasó. Entonces, esta canción que han escuchado, que he cantado, ella la hizo. Entonces, siempre recordamos que en la vida hay esos problemas, a cualquiera le puede pasar. Pero nosotros desde niños como tenemos que entender
que siempre podemos salir adelante. Siempre hay gente buena y los mayores tenemos que saber también que los niños, los jóvenes, tenemos también problemas y a la vez no podemos salir de eso. Por eso es que conversamos, por eso que hablamos, que todos estamos para darle un consejo a un niño, quererle, enseñarle, por ejemplo, enseñarle música, que hace que la mente y el cuerpo y el corazón se manifieste. Sintamos algo que nos viene desde Dios, los que creemos en Dios, y que Él nos dice, aprende, canta, haz algo bonito. Y hay una canción bonita que ha sacado Gina, ¿no? Eso lo hemos presentado en Miami, siempre nos invitaban, como nos habíamos enseñado a cantar y a tocar instrumentos, nos invitaban y esa canción era importante para nosotros, para que sepan la gente que en el mundo pasan esas cosas. A veces nadie tiene la culpa o solo Dios sabrá, pero los demás estamos para, por ejemplo, hacerle ver a este niño, decir estas cosas que has visto, que has escuchado, puede pasarte a ti. Entonces tienes que aprender la música lo más rápido, cantar lo más bonito, irte a la escuela y atender bien las clases y todos nosotros colaborar en eso. Esa es la canción, ¿cómo se llama? Micaela. Micaela, porque la señora que llegó se llamaba Micaela. Ya no sabemos cómo nos fuimos nosotros, ya no tuvimos cómo atenderle, amamos a algunos para que la vean, pero se nos perdió Micaela y sus hijos. Y ahorita en cualquier parte del mundo, como digo, puede pasar, pongámonos juntos, roguemos a Dios y portémonos bien para que no siga pasando eso. Cata negrita. ¿Quiere cantar? Adiós, negrita. Adiós, negrita, de mis amores, aquí en mis ojos ya no han de ver. Pero algún día podré yo verte, si es que la suerte nos da ocasión, si es que la suerte nos da ocasión. Es una canción de mi papá. ¿De qué? Ya, es el primero, ¿no? Ya les canto después. Es una canción, una composición de mi papá, era compositor, también sabía guitarra, sabía muchas cosas, como todos los cauquinos. Tenemos eso dentro de nuestra mente y todos los peruanos, que no lo debemos dejar pasar. A veces no lo cultivamos y nos ponemos en problemas, por eso no podemos aprovechar, aprender las matemáticas o la lectura o un arte o un trabajo, porque no hemos cantado de chiquitos, de jóvenes y no estamos en esto. Ese es mi consejo, que aprendan, que siempre canten, que enseñen a estos niños y que los sigan trayendo a Cuyay hasta que Dios quiera. Gracias. Gracias a todos y disculpen por las demoras. Vamos a tener aquí a Anthony Fernández, él es nacido en Guatemala. Cierra la puerta. Bueno, como les decía, él es nacido en Guatemala y ha estudiado en los Estados Unidos informática. Actualmente trabaja para la empresa de Dell.
quiero agradecerles a toda la fundación de Cuyayqui, la familia Cuyayqui y a todos los del pueblo de aquí de Jauja que me han abierto los brazos y me han como adoptado por parte de la familia, ¿no? Así que muchas gracias. Aquí estoy para contarles un poco. Vamos a ver, son las 11:30. ¿Unas 2 horas de charla está bien? Bueno, primero que todo quiero como comenzar para que sepan un poquito de quién soy y después qué es lo que hago, ¿no? Y qué es un poquito de la historia. He aprendido mucho de ustedes en este viaje, en esta Start Labs, y he hecho mi presentación un poco tratando de conectar con la historia ancestral, especialmente de aquí, de los incas, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de conexión, así que vamos. Entonces, ¿quién soy, no? Como dice Gina, mi nombre es Antonio Fernández, yo nací en Estados Unidos, corrección, pero crecí en Guatemala. Mi madre es de Guatemala, yo crecí en Guatemala, fui al colegio, uniforme, igual que ustedes chiquitos, igualito. Y todos los días a las 7 de la mañana, caminando con mi lonchera al colegio, ¿no? Y recibí el mismo curso, ¿no? De los mismos cursos que se imparten la mayoría parte de Latinoamérica, y aprendí prácticamente las mismas cosas, ¿no? Y me pasaba el tiempo jugando con mis amigos, igual, nada, ninguna diferencia, o sea que no hay ninguna diferencia entre nosotros. Con los 15 años, ya yo era un poco más mayor y yo quería ayudar a mi familia, no quería hacer un cargo para mi familia. Entonces decidí salir y haber nacido en Estados Unidos, tuve la opción mi abuela vivía en Estados Unidos, llegué con ella y me abrió las puertas y estuve con ella y ahí comencé poco a poco a desenvolverme en un nuevo país. Apenas se hablaba inglés porque mi primer idioma fue español, ¿no? Entonces, bueno, no los quiero aburrir tanto con tantos detalles, la historia es de que como todos nosotros pasamos por muchos retos, y se me presentaron en el camino muchos caminos negativos, pero siempre opté por el camino positivo, ¿no? Y ese es un mensaje que les quiero dar, que en la vida siempre van a ver el camino fácil, el camino difícil. El camino fácil tiende a ser el camino que lo lleva a uno a lugares negativos, ¿no? Entonces, yo opté por el positivo, el más difícil, estudiando, trabajando. Cuando terminé la escuela, cuando comencé la universidad, normalmente una carrera universitaria dura 4 años, ¿no? Yo terminé en 10 años mi carrera universitaria, pero nunca me importó, nunca pensé el tiempo, nunca lo pensé así de esa forma, ¿no? Era paso por paso, reto más reto, sin tener que estar pensando, bueno, ¿cuándo me voy a graduar? No importa, eso la meta no me importó, era el primer paso. Algo que por ejemplo es fundamental que aprendí aquí del señor Hurtado es tener la curiosidad, llegar a lo fundamental, no tratar de llegar a la meta y acelerar el camino sin aprender lo fundamental, ¿no? Que es lo que le ayuda a uno a desenvolverse en el futuro, ¿no? Entonces comencé mis clases desde la base 1, porque en Guatemala no tuve la opción de la educación, maestros que le importaban, no tenía muchas cosas, no mucho acceso a la educación y tampoco la prioridad, porque era chiquito, estaba jugando, no era mi prioridad en ese momento. Entonces comencé con lo fundamental y por eso me tardé tanto tiempo, porque comencé de cero, para como rehacer todo el camino. En los años que había perdido de la juventud me enfoqué después en los años posteriores. Entonces, bueno, eso es un poquito de mi historia. Al final me gradué, llevo ya casi 20 años trabajando en la compañía de ingeniero en sistemas, y durante mi carrera he aprendido muchas cosas, la tecnología ha avanzado y ahora estamos también surgiendo en un cambio, una evolución de la tecnología. Una de las cosas que he aprendido aquí es de que la tecnología ancestral era muy importante y tan avanzada que en el día de hoy todavía no conocemos la tecnología, todos los detalles de la tecnología ancestral. Entonces, uno de los retos también para todos ustedes es aprender, como lo están haciendo, de su lenguaje, de su cultura, porque en
en eso van a encontrar cosas que pueden ser claves a la tecnología moderna. El hecho de que haya sido inventada hace 10.000 años, 5.000 años, no quiere decir que esa tecnología no pueda ser modificada en cierto aspecto al mundo moderno. Entonces, entremos, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Hablé de eso. Entonces, mi presentación de hoy en día es la evolución de la comunicación. Ustedes estarán pensando la nube, tal y tal. Ya entraremos en ese detalle. Pero lo fundamental es la comunicación entre seres humanos, ¿no? La red de conexiones de los seres humanos es fundamental a nuestra especie. Y por eso mismo hemos desarrollado tecnologías antiguas para lograr tener esa comunicación a distancia. Por ejemplo, aquí los chasquis. ¿Alguien aquí sabe quiénes son los chasquis? Todos. Ok. Bueno. Yo aprendí de los chasquis ahora en este viaje, que se encargaban eran las personas, ¿no? que seguían como decían, no habían nombres, no habían desempeños, como aprendí, y este grupo de personas, su meta en su vida era eso, era la comunicación, llevar mensajes de pueblo a pueblo. Ustedes me podrán enseñar más, y una serie de herramientas que ellos desarrollaron para lograr eso, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros correos electrónicos, como ustedes podrían pensarlo, ¿no? Ahora un email, un texto, en esta época era así. Entonces, después señales de humo, ¿no? Señales de humo fue algo que también evolucionó. No solo era tener un fuego, sino que poder mandar un mensaje a través del humo, ¿ya? La distancia, el aire, la forma, todas esas cosas, el tipo de humo. Había ya un mensaje, una comunicación, un lenguaje a través de lo que era el humo. Y eso también evolucionó a más tecnologías basadas en el humo. Si pueden ver en esta foto antigua, pueden ver aquí una muralla con varios postes, y eso significa el grosor del humo. Entonces aquí hay un tipo de información, como lo que es la comunicación moderna, está basada en esto, ¿no? Ahora David habló ayer de los ceros y los unos. Las computadoras entienden ceros y unos, podrían entender eso como una versión original del 0 y el 1, cómo poder mandar esta información. Palomas mensajeras, otro tipo de correo electrónico, se podría decir. Desde los griegos, Persia, romanos, egipcios, hay mucha evidencia de que este tipo de información fue usada con estos animalitos, y claro, se usó hasta la edad moderna también. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empleó un equipo especial de soldados que entrenados, con sus palomas entrenadas, para poder infiltrar a las líneas enemigas y poder mandar mensajes, porque en ese momento no había celular y satélites y toda la información moderna que tenemos. Las palomas, con su sistema de GPS natural, que es algo increíble que descubrieron que tenía esa virtud, lograban mandar mensajes. Y no solo mensajes, también, ¿no? Ahora veremos aquí, mira, por ejemplo, un soldado aquí de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial me parece, con su estuche para llevar sus palomas. Y por ejemplo también, como les digo, no solo eran mensajes, fotografías también. Les ponían cámaras a las palomas para tomar fotos en las líneas enemigas. Y miren la tecnología moderna, ¿no? Antigua, moderna. Tenemos aquí ahora los drones que están haciendo prácticamente lo mismo que están haciendo ahí, ¿no? Entonces, eso es una de las razones que yo les doy un reto a que continúen aprendiendo de su cultura, de su lenguaje, porque hay mucha información que puede ser, que nadie ha descubierto, que todavía está guardada por razones de que se ha roto esa información, esa conexión de información durante generaciones, pero tenemos la oportunidad, y ahora con la comunicación, poder trabajar en estos temas. Otro tipo de correo electrónico antiguo, correo a caballo de cartas, y me imagino que en muchos lugares hasta el día se usan donde no hay servicios electrónicos. Entonces, por ejemplo, el lenguaje es fundamental, la comunicación es fundamental. Muchos de estos se han usado hasta en el día. Por ejemplo, en los aeropuertos
¿Quién ha visto cómo señalan a los pilotos para en dónde, cuando están ya en la puerta de entrada, cómo moverse? O los barcos en los puertos. ¿Quién me podría decir qué señales, cómo se llama ese tipo de señales? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Pare? Pare, sí, pero todos esos tipos de señales a mano o con diferentes herramientas, ¿cómo se llaman? ¿Alguien sabe? ¿Viene una palabra griega? ¿Nadie? Bueno, miren. Y esto es una conexión interesante. Semáforo. El semáforo actual de las calles viene del griego sema, que significa signo o señal, y foros, portador de señales. Entonces, estas señales que ustedes miran con las banderitas en los puertos, aeropuertos y tal, son una versión de un semáforo, ¿no? Tienen su propio alfabeto, su propio lenguaje, que el piloto puede prácticamente ver y entender y comunicarse y no tener que depender de tecnología, que ya se han dado cuenta que no siempre funciona. Y para cosas críticas como barcos, aviones y tal, se necesita algo que funcione, sea llueva, nieva, relampaguee. Entonces estos sistemas visuales no fallan, ¿no? Entonces, esta es un tipo de señal a distancia y hay muchos ejemplos. Los barcos cuando están así, ¿cómo se llaman? Los faros, ¿no? Con faros, con ventanas, con luz. Luz es algo muy importante, que los incas usaban mucho, ¿no? El sol es algo muy importante, el oro es algo muy importante, refleja. Un ejemplo aquí, por ejemplo, transmitir con espejos señales, ¿no? Usando el sol, y esto es algo que lo usaban modernamente, pero me imagino que es algo que tiene lógica, que los antiguos ya sabían usar, y por eso tenían todos estos tipos de escudos que posiblemente eran aparatos, no solo eran adornos o arte, sino que tenían múltiples funciones. Y eso es lo que hay que pensar. El arte tiene muchas diferentes funciones que tal vez ahora lo vimos en un museo, pero capaz que tenía algo, una tecnología que usaban y que ellos, los antiguos, sabían, ¿no? Bueno, a partir de los 1800, con la invención de la luz, se inventó el telégrafo, donde significa, también viene de la palabra de griego, tele, lejos, y grafen, escribir de lejos, ¿no? Entonces esto se podría hacer también otra versión de los mismos ejemplos que les he dado, ya con electricidad y poder mandar las señales de punto a punto. Entonces, ¿quién sabe qué lenguaje se usaba en estos aparatos? ¿Binario? ¿Perdón? ¿Binario? ¿No? Morse. Sí, ¿quién dijo Morse? Morse. Ah, bueno, no vale. La clave Morse. Y la clave Morse, si la viste en películas, es... Depende la duración, el ritmo de la señal. Entonces es algo que tiene que ver musical, tiene su ritmo, tiene su frecuencia y tal. Entonces, mandando información. Aquí está un ejemplo de los primeros transmisores de código Morse. Entonces, por ejemplo, del receptor. Aquí es hablando de la música, ¿no? En el año 856, un inventor canadiense quería usar esta tecnología y aplicar la música. Entonces él quería por lo menos tener sus notas, se da cuenta que es como un piano con uno para poder transmitir música a distancia. Entonces son ejemplos de invenciones, de tecnologías que, por ejemplo, está la tecnología actual y alguien tiene una idea. ¿Cómo yo uso esto para hacer otra cosa diferente? En este caso, música. No solo mensajes, sino que música. Y es algo que he aprendido aquí. Al ser inventor, aquí como el señor Hurtado, que tanto que he visto que se inventa y siempre está pensando cómo poner una cosa con la otra. Eso es una de las formas fundamentales en nosotros que somos ingenieros, que tenemos que tener esa forma de pensar. Y no solo ingenieros, eso es para todos, ¿no? Como habla que hay que tener una educación redonda y tener que no solo estar en un área, porque eso lo limita a uno mucho. Entonces, esta era gente en los 1800 que
aprendían lo fundamental primero, aprender las bases fundamentales, cómo funciona el sistema código, cómo funciona la transmisión sobre la línea, ¿no? Y decir, ah, bueno, ya entiendo cómo funciona, ¿por qué no aplicamos de esta forma a música, ya que es muy similar? Entonces, eso es lo que nos impulsa como seres humanos a progresar y crear nuevas cosas. A partir de ahí se inventó el teletipo, que ya estamos entrando en el tema más cercano a la computación actual. Ya funciona por medio de bits, en este caso 5 teclados, uno representa cada bit, y poder escribir más rápido. Ya es una forma de codificar el alfabeto en solo 5 caracteres. ¿Por qué? Porque si tenemos los 24 caracteres, por ejemplo, se requieren más teclados para decir una palabra. No, que si resumimos esos 24 caracteres en 5, con un teclado podemos decir varias cosas, ¿ya? Con un símbolo. Igual como las escrituras antiguas, los lenguajes antiguos, también tienen esa misma forma de pensar. Aquí hay un ejemplo del código Baud, que se usa todavía en la computación. El código, este es un ejemplo de la cinta del código Morse. Si se dan cuenta, los puntitos, y las máquinas prácticamente hacían los oídos para hacer eso. Entonces, a distancia, del otro lado salía la misma cinta y alguien la podía leer, interpretar. Entonces, es un intérprete humano. Entonces, aquí está, por ejemplo, el código en aquel lado, donde se da cuenta la A, punto, punto, 0, punto, punto. Ahí están los 5 bits, la E y así. Entonces, ¿a qué les parece similar este tipo de codificación? ¿Una idea? A la Yupana. Yupana, ¿qué más? Telegrama. Y conectado con los antiguos. ¿A los quiénes? Explíquenme ustedes una cosa. ¿Solo era matemático o no? Bueno, partiendo de la concepción de la Yupana tiene base 2, base 3, base 5, exactamente los caracteres que se plantean ahí. Y luego después se pasa a base 10, porque completada la primera columna pasa a la unidad de decena. Completada pasa a la unidad de centena. Entonces es lógico. Entonces se va desarrollando y eso se traslada al Kipu. Ahora, el Kipu tiene la ventaja no solamente de poder desarrollar, probablemente decir cantidades, sino cantidades referidas a características concretas. Por ejemplo, ustedes bien tienen ahí un nudo en la parte alta y de esos nudos dependen 4 o 5 líneas. Quiere decir que vamos a colocar, por ejemplo, en la primera parte tiene 2, 4, 6, 7, casi 8 variables. O sea, esas 8 variables referidas aquí, por decir, voy a colocar un rombo. Entonces está referida a la mujer y es una simbología concreta. Pero esa simbología va yendo a categorías de mujeres, por ejemplo, niñas, adolescentes, jóvenes y luego adultas, que pueden ser también ancianas. Entonces, ¿cuánto voy a repartir, por decir, de tejidos? De tejidos, claro. Para los niños, por ejemplo, para las un sistema de adolescentes, etcétera. Entonces, la estadística ya era un lenguaje de comunicación mucho más completa, porque tenía que ver con una serie. Y lo mismo iba variando, por ejemplo, para hombres, etcétera. Entonces, es un lenguaje mucho más complejo. Mucho más complejo. Y algo que me pareció interesante que estuve leyendo acerca de esto es de que, según los investigadores antropólogos Gary Hutton, conquistadores españoles ya desde el 532, relataban que estos quipus incluían datos estadísticos, como usted menciona, pero también narrativos. Sí. Tenemos evidencia, Poemas. Sí, tenemos evidencia de cantos, poemas y más que nada en los juicios que se entablaban entre indígenas, muchos de ellos aquí en Jauja daban el testimonio leyendo sus quipus, ¿no? O sea, no los daban sin el quipu, los daban como leyendo la historia que iban a contar. Claro. Entonces esta tecnología es fascinante y tiene muchas aplicaciones modernas, ¿no? Aunque no lo conecten de esa forma. Ahora vamos a entrar a lo que es la nueva internet, como quien dice, que
poco a poco semejan, tienen similitudes en varios aspectos, pero ustedes tienen la ventaja de conocer esto por dentro, parte de su DNA, y lograr profundizar más y buscar esas conexiones de cómo se pueden usar estas cosas hoy en día tecnológicamente. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos, también tenemos ejemplos artísticos, ¿no? Que pues, ponen en museos y me pareció muy especial. Por ejemplo, en la codificación maya, los números, hablamos del tema de la clave Morse, ¿no? Entonces esto ya es algo que se sabía de milenia, y hasta ahora, hace 200 años, una memoria relativamente corta, implementando estas ideas en nuevas tecnologías. Aquí hay un ejemplo de la clave Morse que estábamos hablando, cómo se codifica cada palabra y cómo se transmite cada palabra por medio de electricidad. Código binario, otro, que ya con las máquinas de computación modernas, los CPUs funcionan con electricidad, con señales eléctricas, y podrían verlo de esta forma, ¿no? Algo muy sencillo de entender. Apagado, encendido, ¿ya? 1, 0. Entonces el ordenador, el CPU de una computadora entiende cuando está abierto el circuito, cuando está cerrado, ¿no? Entonces esto es lo que hace un bit, que le llamamos 0 y 1. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer... ¿Alguien se puede memorizar esta tabla ahora, en un segundo? Les voy a dar un segundo. Memorícense, veanla, las letras. A ver si alguien puede descifrar qué dice aquí. Si alguien adivina... Hola, Tony. Tony. No, muy fácil. Bueno, pero ahora viene una pregunta mejor. ¿Ya? Tenemos aquí las letras. Tenemos las letras de cada codificación. ¿Ya? La computadora recibe esto, y eso es lo que significa al ser humano, ¿no? Bueno, ¿alguien me puede decir cuántos bits hay aquí? ¿O cuántos bits tiene la primera? 8. La T. 4. ¿Quién dice 4? 4, ¿alguien dijo 8? 8. Bueno, aquí hay un bit, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Tenemos 4 bits, 16 en total, y 8 bits representan un byte en lo que es el esquema de almacenamiento en el ordenador. Entonces, cuando ustedes miran, este archivo tiene 10 megabytes, ¿no? o 1 byte, o lo que sea, viene razón de esta codificación y del espacio que toman en el disco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La evolución, primero comenzamos con señales de humo, de personas corriendo de pueblo en pueblo, traducción de máquinas Morse, pero todo eso requería al ser humano estar descifrando, leyendo y cómo podemos hacer ese sistema más eficiente. Entonces, en el tema de la computación, creamos assemblers, compilers y todo ese tipo de tecnologías que reciben el input humano y lo convierten a lenguaje de la máquina, o sea, como un traductor. Entonces, es la forma que nos comunicamos con las máquinas hoy en día. Programadores en sí son prácticamente lingüistas, ¿no? Aprenden un lenguaje nuevo que se comunica, y al ordenador lo transfiere al lenguaje de la máquina, ¿no? Entonces, por eso los lenguajes, el quechua, todos estos tipos de lenguajes son muy importantes. Y algo que me parece interesante, pensar la forma, porque el quechua es totalmente diferente al español, es cómo podríamos inventar, un reto para ustedes, cómo podríamos inventar un lenguaje de ordenador, ¿ya? Un lenguaje de programación basado en el quechua. ¿Por qué? Porque todos los lenguajes son basados en inglés, ¿no? System out, system in, print, ¿no? Son palabras inglesas. ¿Por qué no inventamos un lenguaje en quechua, basado en el quechua, ¿no? Tal vez eso nos hace ver como los quipus, cómo programamos en una forma totalmente diferente, solo por el fundamental diferencia que hay en el quechua.
podría ser hasta más cercano a una computadora, no lo sabemos. Hay que inventarlo. Reto para todos. Bueno, entonces, hablemos de las máquinas modernas, hablemos de las computadoras. ¿Quién sabe aquí cuáles son los 4 componentes fundamentales de un ordenador? Pero uno a la vez, porque si no, no sé qué. 4 componentes fundamentales de un computador moderno. Vamos a ver, que levante la mano y se pare y lo diga. Podría ser. Levanta ya. Podría ser el procesador, ¿Sí? La memoria RAM, ¿Sí? el disco de almacenamiento, ¿Sí? y la tarjeta gráfica. Sí, exactamente. Ten un regalito para ti. Ven. Unos audífonos de Microsoft aquí para respondió exactamente. Los 4 componentes básicos: el CPU, la memoria, el disco duro y la tarjeta gráfica para el video. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que le llamamos el hardware, ¿no? La máquina en sí, el servidor, la computadora, la PC. Ya. Entonces, encima de esto están los componentes del sistema operativo, que ya incluye lo que es todo lo que es traductores y tal, que se encarga de manejar y distribuir, organizar todo lo que el usuario quiere hacer encima del ordenador. Entonces, y hay varios niveles. Está el lenguaje de assembly, que prácticamente es va por muchas traducciones. Al tope estamos con los lenguajes que nosotros hemos diseñado, ¿no? El C, Java, Python, todos estos lenguajes que hemos diseñado para comunicarnos y hacer diferentes tipos de trabajo sobre estas máquinas, al modo de que sea un lenguaje que nos tenga lógica para nosotros, cómo poderlo entenderlo mejor. Ya el ordenador se encuentra, el sistema operativo y todos esos componentes se encargan en traducirlo varias veces hasta que llega a los componentes básicos como el 0 y el 1, como habíamos visto anteriormente. Entonces esto es un pequeño ejemplo de cómo funciona. Aquí hay, por ejemplo, una gráfica de un programa basado en uno de los lenguajes en inglés, ¿no? Prácticamente. Y tiene su lógica basado en la lengua inglesa, de cómo uno piensa, la gramática y tal. Entonces, hablemos de ahora ya tenemos una idea básica de la comunicación, los ordenadores. Entonces, el deseo nuestro humano es de comunicarnos y tenemos la tecnología, y entonces a base de eso evolucionó la comunicación y logramos diseñar todos estos sistemas, diseñar todos estos lenguajes a modo de que conectamos nuestro ordenador a la red. Aquí a base de esto hay muchos lenguajes, hay muchos protocolos, hay muchos diferentes niveles, pero al final está tu ordenador o tu dispositivo móvil conectando a una red local basado en estos lenguajes que hemos diseñado, que los computadores entienden, basados en ceros y unos, señales Wi-Fi o señales por cable, y ya estos dispositivos se conectan a Internet. Entonces, ¿por qué hemos diseñado todo esto? ¿No? Para comunicarnos, para tener esa conexión a larga distancia usando estas nuevas tecnologías. El mismo ser humano que hizo el Inca con las flautas y con el humo y todo esto es lo que ha hecho eso. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de una red de comunicación en distancia. Tenemos aquí varios usuarios, si los reconocen por ahí. Tenemos aquí a los usuarios en diferentes lugares, y ellos se comunican por medio de su ordenador, su computadora, a través del internet, y llegan a un lugar que le decimos ahora la nube, ¿no? Entonces ahora eso es lo que entramos ahora a la nube. Entonces, si alguien me podría decir ¿qué es la nube? Tengo aquí un dispositivo interesante. Vamos a ver, para ahí atrás, yo tuve que desplazar primero. La nube viene a ser un sistema de almacenamiento que a veces se piensa que es, dicen la nube y pensamos estar ahí arriba, o decimos ¿dónde está? Pero en sí la nube viene a ser un servicio de almacenamiento de un data center, y son lugares físicos que tienen lugares inmensos con discos
que almacenan toda esta información de las personas. Por ejemplo, Google tiene Drive, tenemos Canvas, tenemos las PPTs, toda esta información que nosotros generamos día a día, Facebook tiene, YouTube tiene, toda esta información día a día se va almacenando en esos lugares, ¿no? Que por cierto son de total secreto, nadie sabe dónde están, no son de conocimiento público, porque si no, imagínense, podrían ser blancos de ataques, podrían destruir un montón de información, ¿no? Y es por eso que incluso Google cada día nos va limitando más el almacenamiento que tenemos, porque muchas más personas van subiendo más contenido y ya se hace muy difícil mantener toda esta información segura, y más que nada en estos servidores, ¿no? Como se llama. Exacto, ven aquí a recoger tu pequeño robotito. A veces lo puedes integrar algo le sacarás de ahí para convertirlo en un robot. Claro, entonces, esto es lo que es la nube, ¿no? Son data centers. Gracias. Se perdió esta imagen que quería que la viera aquí, señor Rosado. Aquí estamos hablando de la nube y qué es la nube. Entonces, tenemos usuarios que ya los reconocerán ustedes en las fotos, y esos son usuarios que se conectan a través de la nube, lo sepan o no lo sepan. Esta nube está ahí. Entonces, ¿qué es lo que es la nube? La nube son, como dice el compañero, son estos data centers gigantescos que estas compañías grandes han invertido millones en usar todos estos componentes y unirlos de tal forma de escalar su potencia. Entonces, a principios de los años 2000, se dieron cuenta de que muchos clientes, muchas personas no podían afordar un servidor, ¿no? Y tener todo el ensamble de máquinas. Entonces ellos abrieron sus puertas para decir, bueno, vamos a alquilar prácticamente pedazos de nuestra infraestructura, vamos a dar servicios de diferente tipo, diferente nivel, diferente costo, para que la gente tenga más accesibilidad a estos servicios, como Google Drive, que es gratis, por ejemplo, que es donde puedes guardar tus archivos, hasta compañías grandes que necesitan tener todo grabado en estos centros de almacenamiento y tener todos los servicios adicionales de seguridad, backup, restore, todo este tipo de cosas que ofrecen ellos como servicios adicionales. Entonces, esto es prácticamente lo que es la nube. Servicios que están en estos data centers centralizados, pero al mismo tiempo descentralizados. ¿Por qué? Porque sí están centralizados en una compañía, pero cada compañía, por el tema de ataques o por el tema de diferente distribución y para tener siempre habilidad, han creado estos sistemas en varios puntos. En caso de que un centro cae por cualquier razón, falta de electricidad o qué sé yo, un ataque, algo natural, tienen otro centro donde pueden levantar y está siempre como un backup, ¿no? Como una... ¿Cómo le dicen backup en español? No quiero hablar en inglés, no quiero hablar español. Como un respaldo, un sistema, un data center de respaldo en donde pueden levantar rápidamente. Entonces, entramos al tema de lo que es las redes. Redes centralizadas, que viene siendo una compañía con un servidor y muchos usuarios conectan. Tiene sus desventajas de que si ese punto cae, todos no tienen el servicio. Descentralizado, que viene siendo es una combinación donde hay puntos centralizados, pero muchas veces, si esto es una compañía, tienes diferentes localidades, ¿no? América, Sudamérica, Asia, etc. Entonces tienen ese tipo de respaldo. Y completamente distribuido, ¿no? Que viene siendo donde todas las máquinas se conectan, todas las máquinas pueden hablar con todo el mundo. Si una máquina cae, 2, 3, no importa, este punto siempre va a lograr hablar con aquel punto. Entonces, por ejemplo, el internet funciona de una forma así distribuida. Cuando yo mando un mensaje por la red, ese mensaje se distribuye por diferentes canales, encuentra los canales de punto más corto y llega y todos los mensajes se dividen y al usuario, en el lado ya donde se va a reconstruir ese mensaje, se vuelve a poner todo junto y ya recibe el mensaje, ya se traduce el mensaje y el usuario recibe el mensaje. Cuando ustedes reciben un texto, ustedes lo reciben instantáneamente a la velocidad de la luz, pero muchas cosas pasan y muchas traducciones pasan en el camino, o sea que es algo muy interesante y
y bueno, es lo que nos da la electricidad. Entonces, venimos al tema de lo que es el Internet. Una pequeña historia, ¿no?, de lo que es el Internet. La web 1.0, como le dicen, comenzó en los 90s, más o menos en el 2004. Eran prácticamente páginas estáticas que la gente creaba con links, y esta era mi página, un link, y mandabas a otra página. Entonces eso era bastante centralizada, bastante inflexible, en el sentido de que solo era para transmitir información, pero no podías recibir información, no podías interactuar con los usuarios. La web 2.0 nació a razón de esa necesidad de poder interactuar en lo que es el Internet. Recibir información, poder cambiar la información. Tenemos bases de datos donde los usuarios pueden ya tener acceso a las bases de datos y cambiar la información que está, ¿no? Entonces ya son páginas un poco más dinámicas, vienen siendo páginas que se pueden controlar a base de un usuario, a base de su interfaz, y es lo que prácticamente tenemos hasta hoy en día. ¿Ya? Sistemas, como les mencionaba, descentralizados en este aspecto, compañías y usuarios trabajan en la nube más o menos de esta forma. Entonces ahora estamos en una evolución, como lo hemos visto con la comunicación, también con el Internet. Entonces el Web 3.0 nace recientemente, en donde tenemos acceso a varias tecnologías que nos ayudan a ponerle un poco más de lógica y semántica a este Internet, con herramientas como lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, que ya viene desde los 50s, viene creándose. Pero ¿qué es lo que pasa? En los 50s no había lo que era el poder de hardware que existía en estos momentos. Se inventó, bueno, se publicó un papel, un estudio de una persona anónima que él propone un sistema de moneda digital. Ya saben ustedes todo lo que es el Bitcoin y todo eso que ha pasado con el Bitcoin, ¿no? Entonces el Bitcoin es un sistema digital que se propone usar lo que es el blockchain para guardar lo que es prácticamente es una base de datos distribuida en lugar de centralizada, para evitar el control de, por ejemplo, de un banco o de un gobierno, de poder controlar lo que es el fondo monetario. Esa es la idea, lo que era lo que se proponía. Entonces, ya podemos entrar en temas de los pros y los cons, pero eso es lo que es básicamente la idea del Web 3.0. Entonces, aquí tenemos un poquito más de información de cómo ha evolucionado, como les mencionaba, páginas básicas. En los dos tenemos ya lo que es social media, la gente puede interactuar, y puede escribir y puede hacer este tipo de aplicaciones en lo que es en la línea, y monetización y tal, ¿no? O sea, es lo que tenemos actualmente. En el 3 venimos a lo que hablaba anteriormente de lo que es el blockchain y inteligencia artificial, y también hay varios otros aspectos que ya entraremos ahora en un minuto. Entonces, en resumen, en el 1.0 y el 2.0 les daré aquí lo que es en los 2000, los años 2000, basado en un servidor, lo que es el web conectado al Internet, en este caso servidores que transmiten información. Si se dan cuenta, hay dos líneas porque necesitamos alta disponibilidad, como les mencionaba, los puntos centralizados. Si tenemos el punto centralizado y se cae ese punto, el usuario ya no puede interactuar. Entonces estuvimos viendo cuáles son las mejores prácticas para asegurarnos de que tal vez podemos incluir un poco de este tipo de alta habilidad. Y lo único que en ese momento podíamos hacer era incluir varios canales de red hacia un mismo punto. Pero tenemos el mismo problema. Si ese servidor cae, cae todo. Entonces, llegó en ese momento comenzamos a expandir y añadir más servidores al problema para tratar de tener esa alta habilidad. Entonces, de los web servers tenemos los servidores de aplicaciones donde está el código que prácticamente el programador ha hecho la aplicación, ya sea por ejemplo un WhatsApp o un Facebook y tal, vive en esta aplicación, en este servidor. Entonces ese servidor
se conecta, como tiene pocos recursos de memoria, de disco duro, se conecta a un servidor especial donde tiene otra aplicación que es la base de datos. Su tipo. Se conecta a la base de datos. Después, esa base de datos necesita harto capacidad y esos servidores no están diseñados con esa capacidad, entonces vienen los almacenamientos de capacidad específicos y ya, por ejemplo, ya tenemos este, es un sistema típico de la web 1 y la 2 en donde personas, compañías, creadores tenían que comprar todo este material, estos servidores, para lograr poner una aplicación en la línea, en internet. Entonces era un gasto grande y tenía sus puntos débiles, como les mencionaba antes, ¿no? Sus puntos de alta habilidad que no los tienen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el storage tenemos la base de datos que vive en esta área y tenemos otra área lógica que pertenece a la aplicación si esta aplicación necesita capacidad. Entonces, esta es una arquitectura tradicional. Al esto llenarse, ¿qué pasa? Tenemos que expandir. Entonces tenemos que comprar más de esta capacidad para darle más disco duro al problema, no al problema, sino que a la aplicación para poder satisfacer lo que la aplicación está haciendo. Entonces una arquitectura tradicional que ha evolucionado. Entonces esto terminó prácticamente como en el 2005-2006, se dejó de usar esa arquitectura. Aquí hay una foto, por ejemplo, de un servidor con sus pocos discos duros internos. Entonces, lo que comenzamos a diseñar fue redundancia a cada nivel. Por ejemplo, aquí pueden ver la base de datos, el nivel de la base de datos. Tenemos dos servidores. Cada servidor puede comunicarse por medio de estos switches de red a este dispositivo de almacenamiento. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si la tarjeta de la red cae de un servidor, necesitamos tener acceso y no perder ese acceso a la información. O sea que es muy importante diseñar todos estos sistemas de tal forma de dar redundancia en cualquier nivel para evitar, como les mencionaba, los semáforos se basa para, no importa, yo meto un ejemplo de AlphaGate. Aquí, si pasa un problema en la red, podemos tener otro camino por si son aplicaciones críticas. Pero ¿qué pasa si se cae la luz en este lugar? Se cae todo y ahí vale todo. Tenemos que tener un centro aparte que tenga una copia de todo esto en el otro centro. Entonces ya duplicamos el costo. Ya tenemos que comprar este equipo, comprar otro equipo, ponerlo en otro centro, y es un costo que ya muchas personas ya no lo pueden adquirir, sino que ya es más para compañías. Un banco, por ejemplo, ellos compraban este tipo de equipo para que la data siempre esté disponible para sus usuarios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una base de datos, servidor tradicional. Tenemos dos servidores, tenemos un switch que hace una red que conecta al dispositivo de almacenamiento. Si perdemos un servidor, tenemos el segundo, que viene siendo que se enciende con su propia copia. Entonces tenemos alta habilidad en un centro, más de eso necesitamos dos centros. Entonces tenemos que duplicar a cada nivel. Entonces, ¿qué pasa? A partir de los 2004, compañías que se enfocan en inventarse el sistema operativo, que es lo que hace la traducción de la aplicación a los dispositivos, crean lo que es la virtualización. Entonces desconectamos lo que es la máquina con la aplicación. Entonces es un sistema operativo como lo tenemos en todos los ordenadores, pero nos ofrece la capacidad de crear máquinas virtuales, varias máquinas virtuales, como decir, varias computadoras con su propio sistema operativo. ¿Ya? O sea, usuario 1 puede conectarse a la máquina virtual 1 y él piensa que está en su propio ordenador. ¿Ya? El 2, cuando se conecta, él mira su propio ordenador como el del propio, sin que sea uno diferente. Mientras que todo está corriendo sobre solamente un servidor que tiene bastante capacidad y basado en lo que es la virtualización. ¿Ya? Entonces, ya no, anteriormente tenemos un ordenador, un sistema operativo, un usuario puede trabajar en él a la misma vez. En este caso podemos tener 3 usuarios, 10 usuarios, 100 usuarios, dependiendo de la capacidad del servidor. Entonces esto, por una máquina que tenga bastante potencia, podemos tener 100 usuarios, en lugar de comprar 100 máquinas. Entonces, pero volvemos al mismo problema. Si esta máquina se cae, todos los 100 usuarios que están encima caen. Entonces necesitamos tener otro servidor
con la misma tecnología, donde las máquinas virtuales, donde los 100 usuarios puedan encender sus servicios, sus aplicaciones, lo que estén corriendo, en un segundo punto. Entonces, esos son los, hasta el 2006, por ejemplo, esa es la tecnología actual. Después se inventó la segunda fase, que viene siendo virtualización a través de varios sistemas conectados. Entonces, es una virtualización que para que a los usuarios, ellos no saben si están corriendo en un servidor o en 100 servidores. El usuario solo sabe que está conectado a su máquina. Entonces, ¿qué beneficio nos da esto? Si se cae una máquina, los usuarios no se dan cuenta, los usuarios continúan. Lo único que ahora tenemos menos recursos de las máquinas, porque tenemos menos CPU, menos memoria, menos capacidad, pero tenemos lo suficiente para que todos los usuarios continúen sus aplicaciones, lo que estén corriendo, sea hospitales, bancos, colegios, universidades, tienen este sistema ya que tienen mucho más alta habilidad, con menos recursos de máquinas que hay que comprar. Claro, siempre hay que comprar un punto B, por si este cae, necesitan un punto B, pero eso ya es más para los bancos y tal. Entonces, volvemos a la nube, ¿no? Todo esto requiere mucho capital, mucho tiempo, mucho diseño para lograr tener estos sistemas en estas instituciones. Entonces, en la nube, ¿qué pasa? Compañías como Amazon, Google, Microsoft y muchas más que están entrando ya tenían esa inversión de máquinas en su data center. Ya estaba todo diseñado para esta alta habilidad internamente. Entonces ellos decidieron, bueno, ¿por qué no abrimos la puerta y rentamos lo que ya compramos? Entonces ahí vienen estos servicios de Google, Amazon, Azure y tal. Entonces, ahora los servicios de los clientes, lo que hacen es, tenemos varias opciones. Hay instituciones que no necesitan nada, no quieren comprar nada, solo rentan su espacio en estos servicios. Otros como bancos, gobiernos, claro, necesitan su data privada. Entonces ya entramos a lo que es nubes privadas, y estas nubes privadas pueden conectarse a la nube exterior con sus diferentes servicios que la nube exterior también ofrece. ¿Por qué? Porque la nube exterior está enfocada en desarrollo de servicios para estas compañías, ¿no? Entonces cada día hay nuevas tecnologías que están inventando para darle nuevas capacidades a los clientes. Entonces, ese es el sistema actual de la nube, y es el sistema prácticamente tradicional que se está usando ahora. Pero como ustedes sabrán, la web 3.0 es lo que se está, es la nueva moda, como le diríamos. Y otra cosa que quiero mencionar, entre la web 1 y la web 2 hubieron modas que entran y después no pegan, ¿no? O sea que van a haber muchas de estas tecnologías nuevas, o sea que les sugiero a todos de que investiguen y que aprendan, pero que no se enfoquen solamente en uno, sino que continuar aprendiendo de esto. ¿Por qué? Porque siempre hay puntos débiles en estos tipos de tecnologías en donde posiblemente de aquí a 2 años ya no existan. Y ahorita puede que sea la cosa del día, ¿no? El tema del día, como por ejemplo lo que es Bitcoin o qué sé yo, ¿no? Todo tipo que viene en lo que es la 3.0. Entonces, 2 áreas fundamentales que quiero hablar, claro, hay más, pero de lo que viene en el futuro, está basado en estos 2 puntos. El blockchain, que si se dan cuenta de aquí, se parece mucho a lo que habíamos hablado, ¿no? De la tecnología andina, ¿no? Que tenemos una cadena con varios puntos, varios nudos, con información grabada. Entonces esto yo podría corresponder al blockchain como a un quipu, solo digital, ¿ya? Pero tal vez no tiene todavía la información, es una forma muy básica del quipu, solamente para un dato, que es una transacción de persona a persona. Cada transacción está grabada en esta cadena y está basada en que muchas personas, supongamos que tenemos muchos quipus, tienen el mismo récord. Quiere decir que si yo voy y le pago a alguien, mira, cámbiame tu quipu, ponle esta información, me pertenece tal cosa más,
algo falsificado, ¿no? Falsificar el tipo. Si tenemos a 100 personas más con la misma copia, ahí nos damos cuenta de que hay un tipo falso y ese lo descartamos. Así funciona el blockchain. Es tener muchas copias de quipus donde si alguien por alguna razón logra falsificar una de estas cadenas, podemos verificarla con el resto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos da la verificación de que la información no ha sido manipulada. Entonces, pero tiene sus desventajas. Tiene sus desventajas de que las transacciones, tenemos mucha gente y mucha gente quiere transaccionar en este ambiente, pero es muy despacio por el tema de cómo está diseñado este sistema. Entonces, no voy a entrar mucho en tanto detalle, pero vamos a ver. Entonces, aquí está como el contraste del equipo antiguo y el equipo moderno. Entonces, el otro segundo punto es lo que es la inteligencia artificial y está basada en varios puntos interesantes que tienen que ver con lo que es el lenguaje. Ya habíamos hablado del quechua, lo que es el lenguaje, lingüística, muy importante en este aspecto, las ciencias cognitivas, ¿no? El estudio de la mente, el estudio de cómo procesamos el ser humano, memoria, cómo procesamos lógica. ¿No? Habíamos hablado de los 4 puntos fundamentales que tenemos que aprender como seres humanos, como ya el señor Hurtado. Inteligencia lógica, que viene siendo prácticamente estudios cognitivos. Inteligencia espiritual, que ya viene siendo esta conexión con nuestros antepasados. Inteligencia social, que viene siendo la conexión entre todos nosotros. Esa inteligencia social de cómo poder conectarnos de una forma positiva. En el internet se dan cuenta que hay conexiones positivas y conexiones no tan positivas, ¿no? Hay conexiones negativas también, hay gente que trata de bajar a otros en el internet y tal. Entonces, ¿cómo podemos usar esas herramientas para el bien y no para el mal? Y está la inteligencia ecológica, ¿no? De cómo podemos usar esos sistemas en una forma de que nos ayude a nuestras comunidades, a nuestro medio ambiente, a lugares propios, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los estudiantes estaba comentando en un proyecto, un startup que están haciendo para reciclaje. Eso es un ejemplo muy excelente de cómo poder usar esta tecnología para conectar compañías, usuarios y tal, para mejorar el proceso de lo que es el reciclaje hoy en día, que se han dado cuenta que hay mucho que hacer en el tema de la basura, del reciclaje, cómo usamos los plásticos. Entonces, la inteligencia artificial prácticamente es cómo podemos codificar, como lo que hemos hecho antes en la clave Morse, en los sistemas, en esas computadoras, cómo podemos lograr que las máquinas hagan lo que el humano es más laborioso, como correr de una ciudad a otra para llevar un mensaje. Es mucho labor, es mucha energía de una persona y toma tiempo. Entonces, si tenemos estas herramientas, ¿cómo podemos lograr de codificar, programar todo este tipo de áreas, como viene siendo la robótica, ¿no? Percepción, sensores visuales, espaciales y tal, hacer una convergencia de todos esos temas para el bien, ¿no? Para poder lograr como seres humanos evolucionar, mejorar nuestro ámbito y continuar esta evolución, lo que se basa que es la comunicación, ¿no? Entonces, con eso, quiero dejar aquí, por ejemplo, una foto muy interesante de ya lo que es la red de hoy en día, satélites en el espacio, conectándonos por todo el mundo, ciudad tras ciudad. Es una red prácticamente, es una red que nos conecta a todos en cualquier parte del mundo. Y tenemos que seguir esta propia evolución para el bien y conectarnos mutuamente para lograr crear estas nuevas ideas, ¿no? Otro punto interesante de que, ¿a qué les recuerda esto a ustedes? A ver si alguien me levanta la mano primero y me da una idea de qué les parece, qué les recuerda esta foto. A ver. ¿La atmósfera? La atmósfera, sí. ¿Otro punto? Conexiones. Conexiones, sí. Pero ¿a qué les recuerda esto del ser humano? Neuronas. Ahí está, las neuronas, sí. Ven acá. Un regalito. Gracias. Gracias. Sí, ahí está. Las neuronas. Las neuronas cerebrales.
cerebrales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Estamos como modelando nuestro propio ser en máquinas exteriores, ¿no? Y es algo que me parece muy, muy interesante por esta conexión que nos llega a tal vez a internalizarnos y a profundizar y a conectarnos espiritualmente, porque tiene mucha similitud con el cerebro. Aquí hay una foto, por ejemplo, de un mapa del cerebro y sus conexiones y cómo las neuronas comunican para manejar al ser humano, ¿no? Entonces es algo muy interesante. A ver, tengo un par más de regalitos, vamos a ver qué más preguntas hacemos. Bueno, ¿qué pregunta puedo hacer? Ahora, voy a enseñar esta foto y me van a decir qué piensan. A ver. Hay estrellas tipo como colas. ¿Hay tipo? ¿Repite? Están con tipos así ahorita. Con colas, dice. ¿Estrellas con colas? Estrellas con colas, pero están con bracitos y eso los digo. ¿Y para qué funciona? ¿Para qué? Para mandar al cuerpo. Para mandar al cuerpo, correcto. Sí. ¿Qué es eso? ¿El matoto? El que pide no recibe, o sea que no pidió. Bueno, alguien más levantó la mano porque tengo... ¿Qué dices tú? Web 3. ¿Perdón? Web 3. La Web 3, claro, es otro modelo de cómo podemos simular lo que es la web con lo que es interno, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿alguien me puede decir, basado en lo que han escuchado hoy, díganme un punto donde cada uno de ustedes puede ejecutar algo práctico? Díganme algo práctico que ustedes aprendieron hoy, quiero saber qué recibieron. A ver, chiquito. ¿Cómo usar la inteligencia artificial? Ese es un punto, sí, cómo usar la inteligencia artificial. Sí. ¿Para qué? ¿Para usarla para qué? Una vez escuché que a un robot de inteligencia artificial le preguntaron cómo podría meditar y el robot dijo que con inteligencia artificial que los humanos se extingan. ¿Cómo se comunicaban antes con las conexiones? ¿Cómo se comunicaban antes con las conexiones? Eso aprendiste tú, ahora. ¿Y ahora qué práctico lo usarías tú para el futuro? ¿Qué harías tú ahora con esta información? Resumir en un libro, irlo practicando para ir haciendo y contarles más a los del futuro. A los del futuro, bueno, está bien. Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer? ¿No? Aquí están los 4 puntos que habíamos hablado, pero los quiero dejar con ese tema, ¿no? de tener curiosidad de cómo funcionan las cosas actuales, aprender, ¿no? Tener la curiosidad. Y yo miro al señor Hurtado y a todas las familias que están curiosas, arreglando cómo funciona lo básico, ¿no? de aprender lo fundamental de muchas cosas, porque si uno no sabe la electricidad o la plomería o cómo funciona la gravedad o cómo funcionan tantas cosas, ¿no? que nosotros están en nuestro ámbito y que podemos aprender, tenemos acceso a todo esto en el internet, aprender lo básico, lo fundamental, y ya en base en eso podemos ya nosotros crear nuevas ideas. Es decir, bueno, ¿cómo? Ahora yo sé que tengo esta máquina aquí y esta máquina es un amplificador. Bueno, ¿cómo la puedo usar para otra cosa de que nadie la ha pensado antes? ¿Ya? ¿Cómo puedo usar yo el equipo para otra cosa que nadie ha pensado antes? ¿Cómo podemos codificarlo esto en una aplicación en internet de compartir información, ¿ya? O de almacenar información en el equipo, ¿no? Tal vez eso requiere menos espacio del 1 y el 0, no lo sabemos. Hay mucha tecnología antigua que no sabemos
los beneficios que tenemos ahora, porque lo que tenemos ahora es muy fundamental. Ustedes se dieron cuenta, la clave Morse es muy fundamental. Los mayas, los incas tenían solo la forma de los números, era mucho más compleja y hay mucho más información que todavía tenemos mucho acceso a crear cosas nuevas basado en eso, ¿ya? Y no solo tomar el status quo de lo que es y tomarlo como la Biblia, porque hay siempre una oportunidad para mejorar y para cambiar lo que tenemos ahora y mejorarlo. Como han visto toda la evolución del telégrafo, de todos esos aparatos, podemos incrementar, tenemos todos la misma capacidad de crear estas nuevas ideas, pero basado en lograr estos 4 puntos. Entonces ya eso nos da esa capacidad de pensar, crear ideas nuevas, ¿no? Entonces es una de las cosas que los quiero dejar, es tener curiosidad en todas las cosas de nuestro entorno, aprenderlas, el por qué, preguntarse por qué funciona así y preguntar ¿y por qué, no? ¿Por qué no de esta forma? No dejarnos convencer de que esta forma es la correcta porque alguien nos dijo, un inventor X en país X, que no tienen la menor idea de otras cosas, pero esa persona tal vez ella ha estado el tiempo para aprender lo fundamental. Entonces sin lo fundamental no podemos crear cosas nuevas. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo? No sé si me tardé mucho. A ver, Luis. Yo solo quiero decir que me hizo pensar en el Jergacumo ayer, en las letras del Jergacumo y lo que hablan de los tejidos. Para nosotros los tejidos eran muy importantes. Si le dabas la aguja a la vuelta de una manera específica, o si dabas el nudo, o sea, no solo hacer nudo, sino si un tejido en una manta iba hacia allá, qué significaba, y las mismas letras dicen vamos girando, vamos dando vuelta. Entonces quizá el quipus no solamente son los nudos, los colores, sino también cómo lo ennudas, ¿no? Porque lo entendían como que la vida es un tejido y nosotros vamos hilando, y de qué manera, si la aguja va así, si es de este color, y luego los paros, ¿no? que hacían en las mantas eso me dio eso. Sí, bien, gracias. Yo me hice pensar del cerebro, sí. de lo que mi profesora también me explicó, que cuando alguien tiene una policía en la cabeza, millones de neuronas. Yo quiero preguntar sobre la parte inicial que hiciste sobre los bits, de los ceros y unos. Hace poco vi un noticiero sobre tecnología que decía que un bit, por ejemplo, el 1 puede ser a la vez también un 0. Claro. Y el 0 a la vez, en el mismo momento puede ser un 1. Claro. Y eso ya hay que se viene a aplicar lo que es el tema de la tecnología de la información. Claro, buena pregunta. Sí, eso es lo que le llaman el cómputo quantum. El quantum viene de la teoría física, donde se estudia un fenómeno en el universo donde un átomo puede estar en 2 lugares a la misma vez. Ya, es un concepto físico muy interesante. Entonces lo que han hecho los científicos es, bueno, ¿cómo podemos representar ese fenómeno? Y inventarnos un cómputo, una máquina, donde podamos usar ese principio y lograr expandir la capacidad del cómputo. ¿Por qué? Porque los CPUs que tenemos hoy en día tienen una limitación de capacidad por el tamaño, el calor que generan. También es un sistema en serie, donde procesan el 0 y el 1 en serie. Entonces, esta teoría física abre las puertas a lograr un nivel de paralelismo, ¿no? de tener 2 opciones al mismo tiempo y lograr resolver problemas matemáticos. O sea, lo que es, todo viene de la matemática, ¿no? Siempre es de sumar números, pero lograr tener una capacidad mucho más superior a lo que el cómputo de hoy en día. Entonces es una tecnología que se está desenvolviendo por varias compañías que están invirtiendo y puede que sea algo que logremos ver en nuestra generación ya en práctica, pero claro, son sistemas que solo pocas compañías pueden diseñar y inventar por el tema de los recursos para hacer estas investigaciones.
pero puede abrir las puertas para aplicaciones, usuarios que podamos conectarnos, tal vez si se conecta esa computadora quantum en la nube, por ejemplo, tener aplicaciones que interfacen con esa aplicación para poder resolver problemas que requieren demasiado poder de máquinas. Por ejemplo, en los data centers hemos visto la foto de esto, ¿no? Que tenemos cientos de máquinas y tenemos supercomputadoras hoy en día donde podemos distribuir el código de los programadores. Quiere decir que si tengo un problema muy grande que resolver, que requiere muchas computaciones, en lugar de hacerlas por serie, que me puedo tardar 1000 años, las distribuyo en todos estos servidores al mismo tiempo y al final la respuesta llega en horas o en minutos, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con el tema de la inteligencia artificial? Está usando este tipo de redes que son distribuidas para procesar más información más rápido. Entonces, pero tenemos un límite. Tenemos un límite de la velocidad de la luz, tenemos un límite de todas las conexiones, un límite de capacidad por servidor. Tenemos muchos límites en este aspecto, aunque tengamos bastante cómputo, poder de cómputo. Todo esto podría ser reemplazado por una computadora quantum, por ejemplo. O tal vez más de estos, tal vez 100 de estos data centers. No lo sabemos todavía porque el poder que va a lograr este descubrimiento puede ser bastante grande. Entonces, nos va a lograr evolucionar en ese aspecto que capaz que tal vez en la próxima generación tengamos una supercomputadora quantum que logre hacer todo lo que hacen estas máquinas en uno, por ejemplo. Sí, hay dos preguntas. Atrás primero. Quería hacer un pequeño aporte. Sí. Justamente es muy interesante ese tema porque ya estamos llegando al límite atómico. La ley de Moore nos plantea que cada 2 años el procesamiento de los chips se vuelven el doble de pequeños y el doble de potentes. Claro. Y ya estamos llegando a un punto en el que ya no podemos modificar átomos individuales. Y es decir, ya estamos limitados. Ya va a llegar un punto en el que ya no vamos a poder tener más eficiencia con los sistemas digitales. Y vamos a tener que volver antaño a los sistemas análogos y también a los sistemas cuánticos, pero que son mucho más complejos porque para que funcione un sistema cuántico incluso necesitamos un vacío absoluto. No puede haber interferencia de ningún tipo, no puede haber incluso aire, no puede haber ondas de ningún tipo porque todo esto interfiere, ¿no? Claro. Quizá algún día nosotros tengamos, o quizás no lo veamos por nuestros hijos o nietos y computadores cuánticos, ¿no? En Claro. este caso. Y por esa misma razón, como ya estamos al límite del procesamiento actual de los CPUs, tenemos que multiplicar esos CPUs y distribuir. Ya no podemos tener un CPU que pueda lograr hacer el trabajo, sino que tener que distribuirlo en cientos de máquinas al mismo tiempo por esa limitación que hablaba el compañero. Tengo dos preguntas, uno respecto a blockchain. Blockchain, claro, no es una especie de candado, mejor dicho, que te da una contraseña pongámosle a un archivo. Pero esta pregunta va respecto a las computadoras cuánticas, ¿no? O sea, para que nosotros podamos adivinar una contraseña necesitamos hacer miles de operaciones. Las computadoras cuánticas lo pueden hacer millones de veces y mucho más rápido. ¿Cree que las computadoras cuánticas destruirían el blockchain? Claro, todo lo que es encripción, una computadora cuántica puede resolverlo en un segundo. Actualmente la encripción que tenemos en todos estos sistemas está basado en teoremas matemáticos que nos dicen que para resolver por ejemplo, ese resultado necesitamos un poder de cómputo que no tenemos hoy en día o que se tardaría años en resolver. Y como tú dices, una computadora cuántica puede resolver eso, o sea que tiene un tema muy interesante en la seguridad, cómo va a cambiar, y por eso los gobiernos y estas compañías grandes como Microsoft, Google, ¿no? Están investigando y están trabajando en tener máquinas cuánticas y ver también, porque claro, el tener esta máquina es una superpotencia, ya cualquier país, o sea, cualquier gobierno, entonces es algo muy fuerte que va a venir en el futuro y están ya trabajando en esto. Entonces puede que tenga su implicación, pero quién sabe, cuando ya tengamos una computadora cuántica, tal vez estos sistemas del blockchain y todo, tal vez ya van a ser algo antiguo, que ya no ha pasado, ¿no? Vamos a evolucionar junto con estas máquinas. Sí.
El cerebro tiene conexiones y esas conexiones son las neuronas. Si te pegan en la cabeza se pierden total las conexiones. Bueno, depende del golpe, pero... depende del golpe, por eso es que no hay que golpearse la cabeza. Pero lo interesante de las neuronas es de que cuando el cerebro es pequeño y crece, como los de ustedes, hay muchas conexiones que son nuevas, que ustedes están aprendiendo. Cada vez que aprenden algo, se conectan nuevas neuronas. Pero eso nos pasa a todos. Tenemos una plasticidad en el cerebro actual, donde por eso nos ayuda a poder aprender cosas nuevas, porque siempre hay conexiones nuevas, aunque yo ya me he golpeado la cabeza de chiquito y tal vez perdí varias en eso. Y también vicios, ¿no? Los vicios, no solo un golpe, sino que un vicio malo también te va a quitar neuronas. El beber, el fumar, todas estas cosas negativas te afecta el cuerpo, te afecta la mente. Entonces por eso uno quiere guardar sus neuronas para tener las vivas, ¿no? Para toda la vida. Entonces por eso les aconsejo que los vicios díganme no. Yo por eso no me gustan los vicios, porque quiero guardar mis neuronas. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Estas neuronas se comunican entre ellas, y cuando una neurona pierde la comunicación con otra, siempre encuentra, es un sistema distribuido, como lo habíamos mencionado aquí antes. Ahora te enseño esta foto. Como así. Todas las neuronas están distribuidas, la información fluye y es un sistema biológico que siempre está cambiando y siempre está creciendo. Entonces, nosotros como en la computación buscamos formas de cómo copiar al cuerpo, que nos enseñe el cuerpo, cómo poder diseñar sistemas que sean como nosotros, que podemos soportar todo este tipo de cambios y cómo podemos copiarlo para que nuestros sistemas sean bastante fuertes como lo que somos los seres humanos, ¿no? Todavía las máquinas son brutas en ese aspecto, pero poco a poco el cuerpo nos enseña los estudios de los cerebros, los estudios biológicos, como la muchacha ayer que habló también de los chips. Todos esos estudios nos ayudan a aprender el cuerpo y cómo poder usar las máquinas para que nos ayuden a mejorar. Ese es el tema. Muchas gracias, Librería, que muestras que no piensen que es mentira lo que haga, que él me tomó una foto, te mandaba por email, en el Data Century. ¿Hay una foto? Sí, te mandé una foto de él. Para que vean que yo también cuando fui a visitarlo ahí a Dell, y ver ahí los cuartos que dan miedo, así es como la película la Matrix, ¿no? Y a veces así, y son cuadras, de hace un día, la conoces. Canto, baile, cada cosa que aprendes como una Y me conecto el audio. ¿El video? Gracias a todos por su atención, por estar aquí con nosotros. Vamos a tener 5 minutitos de pausa, de break, para que conversen, se tomen un cafecito. Muchas gracias a Tony, un aplauso, de verdad. Y de verdad gracias por aceptar venir aquí a esta jauja a conocerles a todos ustedes y espero que hayan aprendido algo. Tu cabeza ya copió toda la memoria de ella. Aprendiendo cultura, lenguajes, bastante, y cualquier pregunta me pueden comunicar por Julián y les respondo cualquier pregunta, cualquier duda. Gracias.